Ilumina. Fundación Villar Díaz IAP presenta Podcast Ilumina, un servicio de divulgación que expone temas de interés para personas con discapacidad visual y sus familias en México y países de habla hispana. Comunícate con nosotros, envíanos tus comentarios al correo podcast@ilumina.mx. Hola amigos y amigas, les saluda Ani Salgado y les doy la bienvenida al episodio 321 de su podcast Ilumina. El podcast de Ilumina está de manteles largos, pues como saben, Ilumina Ceguera y Baja Visión es el centro de atención de la Fundación Villar Díaz, institución de asistencia privada que existe desde el año 1963. El 19 de julio, nuestra institución cumplió 60 años. Así que para esta ocasión, nuestra invitada en la entrevista será nuestra directora Estela Medina Acosta. Por otra parte, Saúl Ponce nos mostrará cómo se dicen los antónimos en inglés. Esto en la sección Inglés para la vida diaria. Hoy te acompañamos Carlos Delgado en la entrevista, Israel García en la semblanza, Néstor Castro en la producción y operación técnica y tu servidora Ani Salgado en la conducción de este episodio. Te recuerdo que ya contamos con un número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros y nos des tu opinión sobre los programas, nos des sugerencias sobre los temas que te gustaría escuchar. Este es otro medio de comunicación para que cada día estemos más juntos. El número es 55 51 62 76 18. Por favor, solo envía mensajes de texto y solo se responden mensajes de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, hora del centro de México. Amigos, les recuerdo que nos pueden escuchar en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast y a través de nuestro sitio web www.ilumina.mx/podcast. Los invito a que nos escuchen por la plataforma de Hiperborea Radio. Todo esto es para que tú cuentes con las mejores alternativas para escuchar tu podcast preferido. Te invitamos al curso de iniciación a la computación para personas con discapacidad visual, en el cual vas a aprender a usar una computadora de manera autónoma y con ayuda de un software lector de pantalla. Consulta nuestra convocatoria publicada en el sitio www.iluminaedi.net/agenda. Ahora los dejo en compañía de Saúl Ponce y su cápsula Inglés para la vida real. Recuerda repetir la pronunciación, pues la práctica hace al maestro. Después llegarán Carlos y María Estela Medina para platicar de la historia y evolución de la Fundación Villar Díaz, nuestra casa. No te desconectes. Adelante, Saúl. Ponce Inglés. Inglés para la vida real. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al podcast Ilumina y sobre todo a tu cápsula de inglés. Inglés para la vida real. Mi nombre es Saúl Ponce y hoy pues te traigo un tema súper interesante. El tema del que te voy a hablar el día de hoy y el cual te invito a repetir en voz alta es nada más y nada menos antónimos. ¿Qué son los antónimos? Bueno, son estas palabras que significan lo contrario y justamente nos vamos a centrar el día de hoy en adjetivos, adjectives that are antonyms, adjetivos que son antónimos. Así que espero estés lista para repetir en voz alta. I hope you're all ready to repeat things out loud. Recuerda que es la única forma de mejorar tu inglés. Are you ready? Aquí comenzamos. Bueno, una vez explicada la temática en la intro de este episodio, te voy a mostrar cuáles son los antónimos, los adjetivos con los que vamos a trabajar. Recuerda repetir en todo momento en voz alta. Remember to say everything out loud, okay? That's vital if you really want to improve your speaking ability. Es vital si quieres mejorar tu habilidad oral en inglés. Repite. Rich, rico. Poor, pobre. Big, grande. Small,
pequeño. Y cuidado con la pronunciación de pequeño, empieza con S, no con E. Small. Easy, fácil. Difficult, difícil. Interesting, interesante. Boring, aburrido. Se refiere a cosas, libros, películas, etc. Y por último, hot, caliente. Cold, frío. Muy bien, estos son los adjetivos con los que vamos a trabajar. A continuación voy a decir algunas oraciones, some sentences, las cuales quiero que repitas en voz alta. The ones I want you to repeat out loud. Sentence number 1. Me gustan las casas grandes, pero no me gustan las pequeñas. I like big houses, but I don't like small houses. I like big houses, but I don't like small houses. Me gustan los países ricos, pero no me gustan los pobres. I like rich countries, but I don't like poor countries. I like rich countries, but I don't like poor countries. Vamos con el número 3. Me gustan los ejercicios fáciles, pero no me gustan los difíciles. I like easy exercises, but I don't like difficult exercises. I like easy exercises, but I don't like difficult exercises. And I want to take advantage of this sentence to say something, to point out something. Quiero aprovechar esta frase para destacar algo. Notemos cómo los adjetivos van antes de los sustantivos en inglés. Big houses, big, or in this case, rich countries, y ahora easy exercises. ¿Sí? Casas grandes, ejercicios o fáciles ejercicios y ricos países, es lo que decimos en inglés. Vamos con la oración número 4. Sentence number 4. I like hot coffee, but I don't like cold coffee. Me gusta el café caliente, pero no me gusta frío. I like hot coffee, but I don't like cold coffee. Y por último, me gustan las películas interesantes, pero no me gustan las aburridas. I like interesting movies, but I don't like boring movies. Aquí un aspecto importante de pronunciación, interesting. Como 3 sílabas, it's a 3-syllable exercise or adjective in this case. Interesting. I like interesting movies, but I don't like boring movies. ¿Sí? Si te fijas, decimos me gustan películas interesantes o interesantes películas. Aquí no usamos el artículo las porque estamos hablando de películas en general. Así que aquí están algunos antónimos, algunos adjetivos que te van a servir bastante bien. Vamos a avanzar a la última parte de esta cápsula. Bueno, y como hemos estado trabajando a lo largo de este bit, de esta cápsula, los antónimos son súper interesantes y útiles para la vida real, ¿ok? They're very interesting tools for everyday life. Muy bien, los vamos a repasar un poquito. Repite junto conmigo. Repeat along with me, please. Rich, poor, big, small, interesting, boring, easy, difficult, hot, cold,
Tú también puedes armar tus propias oraciones, tal y como lo hemos hecho el día de hoy, such as we have done today. Y recuerda siempre repetir en voz alta y practicar todo el tiempo. Practice makes perfect. La práctica lo hace perfecto. No te olvides también de seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Saúl Ponce GTO. Y también recuerda seguir el podcast, compartirlo en Facebook, en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales y plataformas digitales. Mi nombre es Saúl Ponce y nos vemos en la próxima. See you next time. Entrevista. Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a la entrevista de su podcast Ilumina, en la que conocerás todo sobre nuestra institución, la Fundación Villar J. Díaz, para lo cual tenemos, pues, una invitada de lujo y que mi compañero Israel García te va a presentar a continuación. Así que dejo el micrófono en sus manos para que te presente a la invitada de esta ocasión. Adelante, Israel. María Estela Medina Costa, maestra en educación e ingeniera en sistemas computacionales. Es directora de la Fundación Villar J. Díaz, institución de asistencia privada, Nuestra Casa. Es una mujer comprometida con las personas con discapacidad visual y sus familias. Ha visto crecer esta institución desde hace 22 años. Estela, bienvenida a tu podcast Ilumina. María Estela, bienvenida al podcast Ilumina. Es un honor que puedas acompañarnos y estés compartiendo los micrófonos con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. A la orden. Gracias. Hoy precisamente es la fiesta, hoy es la celebración y les contamos que la Fundación Villar J. Díaz cumple 60 años desde su creación y sabemos que tú conoces muy bien su historia. Cuéntanos el proceso de su creación y cómo fueron sus primeros años. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, esta institución es una institución que nace por la familia Villar J. Díaz, de hecho por eso tiene su nombre. La familia Villar J. Díaz estaba constituida por eran 3 hermanos, una mujer y 2 varones. Y por azares del destino, María Villar J. Díaz, que es quien... Estas 3 personas no estaban casadas, eran personas solteras y cuando la señorita María Villar J. Díaz hereda todos los bienes de la familia al morir sus hermanos, ella decide que pues desea contribuir a mejorar la vida de personas que se encuentran en situación vulnerable. Entonces, ya en vida, ella deja sus bienes y funda esta institución con el espíritu principal de impulsar la educación de niños y adolescentes que se encontraban en casas hogar. Y así es como la institución operó durante sus primeros años, impulsando la educación de niños, adolescentes y jóvenes, es decir, primaria, secundaria, bachillerato y carrera, de jóvenes sin recursos económicos suficientes para poder cursar el grado escolar que querían. Posteriormente, la institución entró en un impasse, hubo una situación ahí de manejo turbio de los recursos y entonces se paró toda la operación de la fundación hasta que se resolvió ese tema. Y fíjate que curiosamente esta institución ya había sido donada a otra. Ajá. Y esta otra institución que iba a recibir no solamente los bienes y los activos de la Villar J. Díaz, se amparó. Bueno, tendrían ustedes que conocer un poco de cómo se da
el tema de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil en nuestra ciudad. Por ahí de los, ¿qué será?, de los 80s, se publica una ley, y entonces esta ley era una ley que no favorecía a las organizaciones como la Villar de Díaz, que se habían creado con fondos particulares, con fondos familiares. Y entonces los grandes jugadores en esa época y en esta, como el Nacional Monte de Piedad, se ampararon contra esta ley. Y al ver que el Nacional Monte de Piedad se ampara contra esta ley, muchas organizaciones siguieron ese ejemplo para que esa ley se modificara y fuera mucho más amigable con las organizaciones que se habían creado con legados testamentarios o con herencias como esta, ¿no? Y entonces esa situación hace que la organización a la que se le había donado todo lo de la Fundación Villar de Díaz se amparara y, pues, ¿qué crees? Esto lo que hace es parar la fusión, parar el que esta organización se hiciera de todos los recursos y de todos los activos de la Villar de Díaz, y así se quedó, como en el limbo. Uh-huh. Entonces, en el 99, a mí me pide uno de los patronos actuales, no, él ya no es patrono actual, discúlpame, una de las personas que era patrono en aquel momento, me pide que si le ayudo a desenredar esta madeja. Y entonces yo en septiembre del 99 recibo toda la institución, que en ese momento era una verdadera madeja. Estaba todo muy enredado. Estaba enredado lo legal por la cesión de derechos. Estaba enredada la cuestión contable, estaba enredada la parte fiscal, estaba muy, muy enredada. Y bueno, pues ni qué decir de todas las situaciones que se enfrentaban con autoridades como el Seguro Social y el SAT, ¿no? Claro. Entonces, a mí me toca recibirla en esa situación tan compleja y me tardo de manera voluntaria, porque en ese momento me pidieron de manera voluntaria que ayudara a desenredar esta madeja. Me tardó 8 años en desenredar todas las cuestiones fiscales, contables y legales, y se llevó todo ese tiempo por temas legales, que los tiempos son siempre un poco largos en esas situaciones, ¿no? Claro. Pero bueno, finalmente se desenredó, Carlos. Finalmente logramos recuperar la organización, logramos recuperar algunos de los activos y arrancamos. Esa fue la segunda en esta nueva etapa, ¿no? Exacto, en esta nueva etapa, como tú le llamas, que empieza por ahí del 2004, 2003. Y fíjate que en ese entonces los miembros del patronato me instruyeron a que me acercara a algunos colegios para ver si existían grupos de integración en el que pudieran ser recibidos jóvenes con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, para poderse incluir en el sistema educativo formal. Pero estaba muy abierto el espectro. Esto me lleva a un colegio particular, y ese colegio particular curiosamente tenía una obra social a donde iban sus jóvenes de secundaria. Recuerdo que eran chamacos de secundaria. Y estos muchachos iban a este lugar que se llamaba Chimali. Chimali es una organización que crea una gran señora que se llama Gregoria Pérez, mejor conocida como Goyita. Y esta organización la crea en Chimalpa. Este grupo de personas en Chimalpa empiezan a reunirse familias de muy, muy bajos recursos con hijos
con discapacidad, básicamente discapacidades severas, discapacidades intelectuales y discapacidades motoras, ¿no? Como parálisis cerebral. Entonces, cuando llego yo ahí, conozco a la señora Gregoria, empiezo a ver que hay un gran esfuerzo de parte de todas las mamás que llevaban ahí a sus hijos. Ellas en ese momento estaban ayudadas por un grupo que ya desapareció. Era más bien un servicio que ya desapareció. Ese servicio era la unidad móvil de APAC. Y esta unidad móvil pues venía a este espacio que estaba realmente lejos, realmente lejos, y sobre todo pues que era un espacio totalmente pues de muy bajos recursos. Yo recuerdo que la primera vez que entré, ese lugar estaba junto a una porqueriza, Carlos. Ya. Y entonces yo decía, pero ¿cómo pueden estar aquí las mamás y los niños si este olor es verdaderamente imposible? Pues bueno, el caso es que era para lo que ellos podían. Sí, pues era lo que tenían, ¿no? A final de cuentas. Era lo que tenían disponibles y lo hacían con un cariño y un amor impresionante. Pero el caso es que entonces yo presento el caso con el patronato y les digo, oigan, si vamos a ayudar tenemos que hacerlo bien, porque esta obra tiene varias cosas que hay que corregirle. Primero, el espacio. Y segundo, pues ningún niño de secundaria está capacitado para llegar a darle capacitación o darle terapia a ningún niño con discapacidad. Entonces, por lo tanto, eso se tiene que cambiar. La atención de estos chiquillos requieren de profesionales. Y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar poco a poco con la escuela, porque había que tener mucho cuidado para que no decidieran soltar el proyecto, porque bien que mal, pues traían algunos recursos materiales como lápices, colores, hojas, algunas veces... Su presencia misma que también era positiva. Su presencia misma que también era positiva. Por supuesto que sí, para ambos lados. Ellos, para sensibilizarse sobre situaciones a las cuales ellos eran totalmente ajenos, y las personas que se atendían en Chimali, pues porque recibían a estos chiquillos que como venían un ratito, pues venían con toda la energía y la alegría encima, ¿no? Entonces empezamos a trabajar para poder hacer estos dos proyectos. Uno, los grupos de integración educativa que te decía, los famosos grupos técnicos en colegios privados, en donde pudieran concurrir niños con discapacidad y que se pudieran incluir en algunas materias y en otras que las llevaran en su propio salón. Ese era el proyecto A en ese entonces, y el B era ir poco a poco profesionalizando este trabajo de servicio social en esta entidad que en ese entonces se llamaba Chimali. Okay. Así estuvimos pues un muy buen rato tratando de resolverlo. Finalmente creamos un centro que se llamaba Saber para Crecer, ahí en Coajimalpa también, pero ya no en Chimalpa, sino en la delegación Coajimalpa, tal cual. Ok, ya estamos muy adentro de los años 2000. Y ya estamos en los años 2003, 2004. Así es. Por ahí. Y me gustaría retomar un poquito de la historia de esta institución antes de que el tiempo se nos vaya y nos coma. Y yo quisiera preguntarte, ¿tienes alguna idea, tienes algún registro de cómo fue trabajar con personas en situación vulnerable con alguna discapacidad en los primeros años de existencia? Es decir, antes de la primera etapa de receso o de limbo, entre los 60 que se funda por la familia Villar Díaz hasta los años 80, es decir, en aquel tiempo era mucho más complicado. No, era mucho más sencillo, Carlos. Era mucho más sencillo, adelante. Porque en ese entonces solo se pagaban becas. Ajá. Becas a niños, niñas y adolescentes y jóvenes que estuvieran estudiando. Lo que se hacía era pagar colegiaturas
y pagar becas para libros y transporte. Era mucho más sencillo. Entonces, no había una atención como tal a personas con discapacidad. No. La atención a las personas con discapacidad surge en el año 2000, que es cuando estoy en este proceso que te contaba de resolver toda la parte legal, fiscal y contable. Al mismo tiempo empezamos a trabajar con este espacio que se llama Chimali. Y los primeros años era acompañarlos, observando lo que hacían y buscando los fondos para poder cambiarlos del lugar. Eso se da cuando, como te explicaba yo, cuando se crea el Centro Saber para Crecer. Ahora sí, aclarado el asunto, ¿cuál es la diferencia para quienes estamos pues un poquito neófitos en este asunto de las asociaciones de la sociedad civil? ¿Cuál es la diferencia entre una IAP y una asociación civil? Ok, las figuras jurídicas que existen son 3 para crear una institución. IAP, que es Institución de Asistencia Privada, AC, como bien lo dices, Asociación Civil, y BP, que es una beneficencia privada. Y la diferencia es que las instituciones de asistencia privada son vigiladas por un órgano desconcentrado del gobierno de la Ciudad de México, que por lo menos aquí en la Ciudad de México, que se llama la Junta de Asistencia Privada. Ellos tienen autoridad para revisar todos los documentos de la organización, revisar cómo se aplican los fondos y asegurarse que se cumpla la voluntad fundacional para que se creó. En cambio, una organización creada como una AC, una asociación civil, el único ente al que le responde es a la Secretaría de Hacienda. Una IAP le responde a la Secretaría de Hacienda, pero además a la Junta de Asistencia Privada. Entonces, el hecho de poder manejar los bienes y los activos de una organización cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque una AC podría vender sus activos, si tiene edificios, terrenos o lo que tenga, lo puede vender sin preguntarle a nadie. Es decir, se convoca a una junta de consejo y esa junta de consejo decide qué se va a hacer con los bienes y con los dineros. En cambio, una institución de asistencia privada no puede hacer eso. Tiene que solicitar autorización a la Junta de Asistencia Privada y tiene que justificar por qué quiere vender, por ejemplo, un inmueble y qué va a hacer con el dinero. Y la Junta valora esa solicitud y autoriza o no. Y si no autoriza, no hay manera de que se venda. No hay notario que pueda hacer o que deba hacer un traspaso, por ejemplo, de dominio de un inmueble si no hay una carta de la Junta de Asistencia Privada de por medio. Entonces, ¿qué da esto? Da un poco más de seguridad a las organizaciones, un poco más de seguridad a los fundadores de que los bienes que están heredando o que están dejando en favor de un grupo van a estar más cuidados que en una AC, que en una AC se puede disolver en cualquier momento, o se podía hasta el año pasado, y por ejemplo, vender todos los activos y que el dinero se aplicara como el consejo decidiera. En cambio, así es. Una IAP no puede disolverse. Una IAP lo que se hace es nuevamente se solicita a la Junta la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México la extinción de la organización. Y entonces la Junta toma todos los activos de la organización, edificios, computadoras, mesas, todo lo que tenga, y la Junta decide a qué organización con un fin similar se lo da. Eso no lo decide el patronato, eso lo decide el Consejo de la Junta de Asistencia Privada. Entonces, como puedes ver, las diferencias son enormes, enormes. Otro ejemplo es, pero ahora sí, a partir del año pasado, aún las ACES que se quieren disolver o extinguir,
sus bienes ya no los pueden dar al libre arbitrio, porque ya la Secretaría de Hacienda, al ver que había tantos abusos, nos hizo a todas las organizaciones de la sociedad civil reformar ciertos estatutos, y en esa reforma dice que si yo me voy a extinguir o voy a desaparecer, los bienes los van a recibir organizaciones con un fin social parecido. Nuevamente, la diferencia es que en una AC el Consejo decide quién es esa institución, y en una IAP es la Junta de Asistencia Privada la que define a cuál se le va a dar, y el patronato no puede participar. Puede sugerir, pero no decide. Pues como puedes ver, las diferencias son enormes. Bastante grandes. Muchísimas gracias, María Estela, por la aclaración. Y vamos a dar un giro en la entrevista para que nos platiques un poco de tu experiencia trabajando en esta institución. ¿Qué retos trae para un ingeniero en computación con un perfil técnico como el tuyo, pues el hecho de dirigir una organización de la sociedad civil? Mira, Carlos, esto tiene más que ver con mi historia de vida, ¿no?, que con mis capacidades. Desde que yo era muy pequeña, yo tuve un abuelo extraordinario que siempre nos puso en contacto, particularmente en la Huasteca Potosina. Mis familiares son originarios de la Huasteca Potosina. Siempre nos puso en contacto con los grupos indígenas y los grupos de personas que se encuentran y se encontraban en aquel entonces en situación muy, muy vulnerable. Entonces esto fue como una cuestión de vida desde muy chiquita. Luego, cuando yo estaba en la secundaria y en la prepa, yo soy originaria de la ciudad de San Luis Potosí. Y entonces yo iba a la escuela de ciegos de San Luis Potosí, la escuela Belloc, por gusto, porque ahí sí no era más que porque a mí me gustaba, iba a darles clases de física y de inglés a los chavos que estaban ahí internados, porque ese era un internado de niños y niñas con discapacidad visual. Y al empezar a ir ahí, yo tendría que sería estaba yo también en la secundaria, 15, 17 años, me enganché en el tema de las organizaciones, ayudando particularmente a esta escuela, ¿no? Esta escuela de niños ciegos, que, insisto, la ceguera llegó pues porque era el lugar a donde yo iba. Claro. Entonces, cuando yo por razones de estudio decido venirme a la Ciudad de México, el presidente del patronato de la Villar Díaz me dice: oye, ¿a ti te gustan las cuestiones sociales? ¿Por qué no desenredas esta madeja? Así fue como yo recibí la Villar Díaz. Y ahora sí que fueron los caminos los que nos fueron llevando al tema de la discapacidad visual, porque este espacio que yo te contaba, de que se llama Chimali, recibía a niños con múltiple discapacidad y diferentes discapacidades, entonces era imposible atenderlos a todos profesionalmente. Entonces así es, esto es más bien, no tiene que ver con mis habilidades o capacidades académicas, sino por el gusto, por la educación que yo recibí en cuanto a voltear a ver a las personas que se encontraban en una situación distinta a la mía y una situación muy vulnerable. Entonces así es como yo empiezo a trabajar en esta organización y ya llevo un montón, ya llevo 22 años aquí. Así es, desde el año 2000. Ya es un mundo de tiempo. Bastante. Es tiempo de darle la estafeta a alguien más. Pues ahí el llamado, chicos, ahí quien se anime y que sepa el reto que implica, pues ahí tenemos el llamado de nuestra querida María Estela. Tengo otra pregunta y precisamente va enfocada a esto, va enfocada a Ilumina. ¿Cómo surge la idea de crear Ilumina Ceguera y Baja Visión?
Esto fue maravilloso, fíjate. Te decía yo que creamos un centro que se llamaba Saber para Crecer, para poder atender a los chiquillos de Chimay. Y en este lugar llegó de voluntaria una mujer extraordinaria que se llama Sandra Marcos. Y ella tenía 2 especialidades. Una era la atención temprana de niños con discapacidad en general, y la otra era la atención de personas con discapacidad visual. Y entonces, esto estamos hablando del 2004-2005, empezó un proceso en los 3 grandes hospitales que existen de oftalmología en la ciudad, el Conde de Valenciana, el Hospital de la Luz y el Hospital para Prevenir la Ceguera. Empieza este movimiento de quitar de estas clínicas, de estos centros de salud, las áreas de rehabilitación. Y entonces el Conde de Valenciana, que tenía un centro de rehabilitación para niños, nos pide que recibamos a sus niños para que ellos puedan cerrar. Entonces, en ese entonces, esta mujer, cuyo nombre es Sandra Marcos, que es una extraordinaria profesional, no solamente un gran ser humano, sino una extraordinaria profesional, es la que pone en la mesa el tema. Dice, a ver, la discapacidad motriz está siendo atendida por APAC y Teletón. Imposible competir con ellos por fondos. La discapacidad auditiva está siendo atendida por el IPIAP y por Audio Amigo. La discapacidad intelectual está siendo atendida por tales centros. Dijo, pero curiosamente no hay una institución que atienda niños con discapacidad visual. Adultos sí, porque siempre ha existido el Comité Prociegos. Pero niños no. Y así es como nace la idea de crear un centro para atender a niños con discapacidad visual. Así es como aparece el nombre de Ilumina, porque cuando pensábamos en cómo nos imaginábamos la organización si fuera una persona, como estábamos orientados exclusivamente en aquel entonces a la atención de niños, decíamos, bueno, pues es que Ilumina es un niño de 8 o una niña de 8 o 9 años con todas las posibilidades para poder salir adelante y cuya vida está llena de texturas, olores, colores, sabores y demás. Y así fue como nació el nombre de Ilumina. Porque decíamos, esta organización, si fuera una persona, sería un chiquillo de esa edad. Entonces, Ilumina nace con ese espíritu de atender a la infancia con ceguera o baja visión, de una manera profesional, pero no haciendo un espacio como colegio al que concurrieran, claro, sino dejando que los niños estuviesen dentro de la vida, de la cotidianeidad, que desde pequeños estuviesen en contacto con compañeros de escuela, compañeros del maternal, del kinder, pero que sí tuvieran un espacio en donde recibieran pues todas estas orientaciones y capacitaciones que requieren una niña o un niño. Herramientas adicionales, ¿no? Para hacerlos más competitivos. Exacto, lo que se llama el currículum ampliado, ¿no? El currículum básico ampliado. O sea, un niño ciego no le enseñan braille en su escuela, no le enseñan abaco, no le enseñan orientación y movilidad, no le enseñan habilidades de la vida diaria. Y además existe otro factor, Carlos, muy importante, que es la niña o el niño son los únicos en esa escuela generalmente con esa condición de vida. Y este es un espacio en Ilumina en donde ellos y ellas se encuentran con pares, con personas que viven una condición similar a la que ellas y ellos viven. Y eso les da como un remanso, como un lugar en donde se sienten que no son los diferentes o las diferentes, ¿no? Sino que hay otros niños que tienen retos y condiciones parecidas
a las que ellos tienen. Entonces, Ilumina pretende ser un espacio que brinde al niño todas las posibilidades para que desarrolle todo su potencial, y a su familia un espacio para que genere una relación sana, una relación en la que la niña o el niño sea un individuo con voz y voto, y que además crean en el potencial que tienen sus hijos, ¿no? O sus hijas. Entonces, Ilumina por eso es un lugar tan encantador. Yo te puedo decir que es un espacio encantador donde los niños verdaderamente son felices. Esto nos fue llevando a que, bueno, pues había que meter a los niños en la tecnología, y pues los niños jalaron a los jóvenes y a los adultos, porque nos dimos cuenta que la tecnología hace toda la diferencia, absolutamente toda la diferencia en la vida de una persona con discapacidad visual. En los últimos 25, 30 años no podría haber un desarrollo de competencias o habilidades sin tener en cuenta la tecnología, ¿no? Así es, y particularmente para este sector, La verdad es que le comento yo a mis compañeros en Ilumina que pues que la tecnología es aquello que permite que se generen estos puentes sociales, educativos, laborales, de autonomía e independencia entre las personas con discapacidad visual, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos arrancamos en primera, como dicen, y nos dijimos, vamos para adelante. Apareció en el escenario un hombre extraordinario que se llama Salvador Ángeles. Él aparece. Saludos, por cierto, que nos está escuchando. Saludos, muchos saludos al gran Salvador, al gran Salvador. Y él se enamora también de este tema de la tecnología en favor del sector con discapacidad visual. Él tiene una formación como la mía, ambos somos ingenieros en sistemas. Entonces, él sí siguió muy metido, yo ya me metí en el tema de las organizaciones de la sociedad civil, pero aparece este hombre extraordinario que nos hace creer, nos muestra y nos hace creer al patronato y a mí que con la tecnología vamos a transformar la vida de las personas. Y le compramos el boleto de todas a todas, Y hoy el proyecto que en aquel entonces puso el ingeniero Salvador en la mesa es un proyecto que ha llevado a cambiar la vida de mucho niño, porque aquí también mi compañero Israel nos podrá confirmar todo este tema de cómo aprenden los niños, por qué aprenden los niños, por qué les interesa. Pues es que a estos niños les interesa la tecnología igual que a los otros, ¿no? Y cómo ellos verdaderamente empiezan a desarrollar una capacidad increíble. Asombrosa, ¿no? Sí, asombrosa. Porque ellos pareciera que ya vienen programados para ya vienen con el chip puesto. Al contacto, sí. Cuando uno batalla meses para relacionarse con un software nuevo, con algo distinto, ¿no? Exactamente, Carlos. Ellos ya traen el chip puesto. Y bueno, ¿qué más que reconocer, por ejemplo, la gran labor que ha hecho mi compañero Israel al formar jóvenes y adultos que además de la discapacidad visual tienen otra alteración en el desarrollo? O sea, nadie en Ilumina hace eso, nadie. Solamente el profesor Israel tiene este talento, esta magia para poder entrar en contacto con una persona que además de ceguera tiene otra discapacidad. Y lo ha hecho durante mucho tiempo de una manera extraordinaria. La verdad es que en Ilumina y en la Fundación Villar de Díaz estamos muy orgullosos de las personas que colaboramos en la organización, porque estamos porque queremos estar, porque nos interesa, porque nos apasiona. Y esta fundación nos ha permitido, nos ha dado el vehículo
para poder servir a la gente, que es lo que todos queremos. Es lo que quiere Salvador, es lo que quiere Israel, es lo que quiere Judy, es lo que quiere Néstor, es lo que quieres tú, es lo que quiere toda persona que colabora en la organización. Es exactamente lo que está buscando, servir al sector. ¿Cuántos años tiene ya Ilumina? Ilumina nace en el 2006. Tiene 17 años. Y entonces Ilumina ya tiene, sí, 16 años. Porque ya casi es mayor de edad, falta 2006, poquito. 2007, ya tiene 16 años, ya es todo un adolescente, Ilumina. Así es, ya le falta poquito para llegar a la mayoría de edad. Casi. Yo ya espero que en ese entonces alguien tome la estafeta, ¿no? Porque pues es que se necesita también renovar aquí el tema de ideas, que mira que Salvador no nos deja descansar ni un momento, y ahora Judy, que es la responsable del área de rehabilitación y de inclusión educativa, también andan muy revolucionados estos cuates, muy revolucionados. Y te digo eso es que bueno, eso es positivo. La Fundación Villar de Díaz ha sido el vehículo formal, legal, contable, fiscal, pues que nos ha permitido servir a las personas con discapacidad de cualquier edad y a sus familias y a sus comunidades también. Entonces, vamos a cerrar este tema como aclarando que la Fundación Villar de Díaz es quien da, de alguna manera, quien da vida, quien da origen a Ilumina, pero no funcionan como un ente en conjunto. No, mira, esto es como, voy a hacer un comercial. Una cosa es Telcel y otra es Radio no sé qué SADCB. El nombre legal de Telcel no es Telcel, es Radio Telecomunicaciones, no sé qué. Todos Telecom o algo así. Su factura y van a ver cómo aparece una sociedad anónima de capital variable. Y la marca es Telcel. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Es lo mismo, Carlos. La figura jurídica es Fundación Villar de Díaz, IAP, y el nombre comercial, que es más fácil de recordar, Ilumina, que Fundación Villar de Díaz. Pero por mucho. Cuando yo les decía, es que soy de la Fundación Villar de Díaz, me decían, ¿de dónde? De la Fundación Villar de Díaz. Y entre Yedias, Yedías, Yedúas, Yedías, que la gente se le complica, no es un apellido común en nuestro país. Entonces dijimos, no, eso está muy difícil, la gente no va a poder tener un recuerdo de marca en su mente. Y entonces aparece Ilumina. Ahora, Ilumina era demasiado amplio. Ilumina, sí, pero Ilumina ¿qué? Entonces lo vinculamos a nuestra causa y a nuestra razón de ser, que es la ceguera y la baja visión, ¿no? Este colectivo de personas. Entonces, no sé si contesté con claridad tu pregunta. Estamos correctos también. También aquí vemos que está en el trayecto Saber para Crecer, se separa también de Ilumina. Se separa, ellos crean una institución aparte, hacen una IAP y una AC, pero ya se desliga totalmente de la fundación. Ellos se quedan con la parte de jóvenes con discapacidad múltiple y discapacidad intelectual, y nosotros lo que decidimos fue enfocar absolutamente todas las baterías a la discapacidad visual, y es a lo que nos dedicamos desde el 2004-2005. Ahí empezó la idea hasta que se constituyó Ilumina a finales del 6, principios del 7. Tenemos pocos minutos, pero nos gustaría hablar un poquito del panorama presente y futuro de Ilumina, Ceguera y Baja Visión. Uh-huh. Y es que ya luego de que esta fundación se dedica a atender solo discapacidad visual, ¿qué objetivo se ha planteado tanto en el presente como en el futuro inmediato? Bueno, el ser un referente en la atención de niños. Sobre todo, lo que nos damos cuenta es que en el interior de la República Mexicana no hay espacios que atiendan correctamente a los niños con discapacidad visual. Entonces, nuestro reto es crear herramientas accesibles y digitales para que en cualquier celular, a través del WhatsApp, que es lo más común que todos manejamos, una familia que vive en medio de la sierra de Oaxaca pueda recibir
algunas herramientas, algunos tips sobre cómo orientar adecuadamente la educación la educación y el desarrollo de su niño o niña con discapacidad visual. Entonces, en el área de rehabilitación y de inclusión educativa es crear estos recursos para poder ir más allá de la Ciudad de México, para poder perfeccionar la atención a distancia y para poder brindar este acompañamiento a las familias. Y por el lado de las tecnologías de la información, bueno, pues algo que nosotros ya intuíamos y sabíamos y hacíamos antes de la pandemia, es que nos ha abierto un gran camino, un gran panorama en el área de las tecnologías de la información. Lo que nosotros queremos crear son espacios, o sea, primero que todo, niños, jóvenes y adultos que manejen la tecnología de asistencia para mejorar su vida. ¿Cuál vida? La social, la educativa, la laboral, a través de la tecnología, o que la tecnología sea una herramienta para. Y por otro lado, lo que queremos es abrirles los espacios para la formación y el desarrollo profesional en los campos que tienen que ver con la tecnología. La última aventura en la que nos embarcó el ingeniero Salvador Ángeles es en la creación de esta escuela de programación, que realmente estamos asombrados de que las personas hayan perseverado y que estén ahí contentas, felices, que las personas con discapacidad visual se den cuenta que pueden hacer tantas cosas a través de la tecnología, pero que ellos lo pueden desarrollar. Entonces, en el mundo de la tecnología, lo que en Ilumina queremos es eso, crear profesionales capacitados que puedan desarrollarse en el mundo de las tecnologías de la información, que puedan formar parte de equipos de desarrolladores de software, que puedan, finalmente, lo que sí sabemos es que en este sector de las tecnologías, lo que hay es una sobreoferta de trabajos, pero no hay suficientes personas capacitadas para ocuparlos, ¿no? Entonces, lo que queremos es abrir esta posibilidad para jóvenes y adultos que vean que el área de las tecnologías de la información es un espacio de desarrollo exitoso profesionalmente hablando. Por ahí vamos. Va bastante bien y qué bueno que esta escuela de programación ya es pues una realidad. Ya lo es. Ahora lo vamos a bajar a los niños, porque ahorita son jóvenes y adultos, pero ya lo es. De hecho, todo esto empezó, fíjate, qué curioso, Carlos, pero esto empezó queriendo hacer que los niños programaran. Y mira, pues Salvador es un genio para esto. Empezamos al revés, empezamos con los jóvenes y adultos porque las circunstancias nos favorecieron. Pero lo vamos a ampliar a que los chiquillos desde muy, muy temprana edad anden ya en el desarrollo. Seguramente será también todo un acierto, como muchas de las cosas que han hecho a lo largo de estos 17 años. Cuéntanos, en la recta final, ¿cómo se financia Ilumina? ¿Quiénes son sus principales aliados hoy en día? Mira, básicamente Ilumina se financia a través de convocatorias, de fundaciones que apoyan las actividades que hace Ilumina. Dentro de las grandes organizaciones que nos han ido acompañando está Fundación Sertul, está el Nacional Monte de Piedad. Hoy ya se sumó la Fundación Coppel, que es una de las que están impulsando este tema de la empleabilidad de los jóvenes con discapacidad visual. Están una institución que está orientada totalmente a sacar adelante a los niños, que se llama Dibujando Mañana. Y estas organizaciones han creído en nosotros, ¿y qué crees? Nosotros hemos dado resultados. Y hemos sido una institución en la que ha valido la pena invertir y somos un equipo de profesionales en los que se puede confiar. Eso es lo mejor que tiene Ilumina, su equipo de profesionales.
Pues así, ahora sí que andamos ahí batallándole como todas las organizaciones, vamos batallando. Pero poco a poco avanzando, eso es lo importante, a pesar de las dificultades, porque estamos en un momento en el que pues es complicado, por llamarlo de alguna forma, bajar programas a través de la extinta Cedesol, etcétera, lo que antes, pues ahora es muy complicado. Es extraordinariamente difícil. Exactamente, entonces pues hay que buscar otras alternativas, inclusive internacionales. Sí, la verdad es que, pero para que tú llegues a esas grandes ligas necesitas todo un currículum, un bagaje atrás, ¿no? Necesitas tener un portafolio de casos de éxito que nosotros afortunadamente ya tenemos. Así que es momento, creo yo, María Estela, de reconocer, de hablar de esas personas que hacen el día a día en Ilumina, que hacen que la fundación vaya avanzando, vaya creciendo y creando precisamente estos casos de éxito. Háblanos de quienes participan en este momento, el patronato, los colaboradores, voluntarios y proveedores inclusive. Mira, los patronos, esos les gusta permanecer en el anonimato, pero son un grupo de personas a quienes la causa les llama la atención. Hay empresarios, hay diseñadores, hay abogados que van caminando con nosotros. Ahora, vuelvo a repetir, el gran activo de Ilumina es el personal que trabaja aquí, es el equipo de profesionales. Para esto, bueno, hay nombres que ustedes ya conocen, ¿no? Conocen a Judy Gómez, conocen a Salvador Ángeles, conocen a Marta Angélica Ibarra, conocen a Israel, conocen a Néstor, conocen a Mónica, conocen a Ana, a Mónica, ya lo dije, a Ana, a Sarai, a Steph. La verdad es que somos un gran equipo, ni hablar de Yola, que es la que nos mantiene aquí contentos porque el edificio está en perfecto estado de mantenimiento y de limpieza. Yola es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, están todas las personas que han estado caminando con nosotros desde hace tiempo, formando equipo, formando familia. Está Ceci. Entonces, hay un gran equipo, Carlos, de personas muy, muy comprometidas. Y la comunidad de Ilumina es una bonita comunidad. Las familias. Ayer, por ejemplo, llegó una chica que nosotros atendimos a los 3 años y llegó ayer con su niña. Yo decía, no puede ser, ¿cómo pasa el tiempo? Ahí sí me doy cuenta que pasa el tiempo, ¿no? Es realmente muy satisfactorio. Casos realmente de éxito. Ayer que teníamos una reunión y conversábamos, decíamos que todos los jóvenes que participaron en un bootcamp que hicimos hace 3-4 años, un año antes de la pandemia, ya todos están trabajando. Y eso la verdad es que es un gran orgullo para nosotros, porque eso quiere decir que, primero que todo, cada uno de ellos y de ellas tuvieron el deseo de salir adelante y la fuerza, ¿no? Como personas. Y por otro lado, que contribuimos en su formación en el manejo de las tecnologías de la información para incluirse laboralmente. Entonces, pues así está, mi buen Carlos. Somos una gran comunidad que se mantiene unida y que se mantiene firme. Sin duda alguna, y vienen cosas mejores. Un minuto, y me gustaría que nos dijeras, a propósito de que has hablado de ceder la estafeta y de que pues es tiempo de renovar, ¿cómo vislumbras el futuro de Ilumina en algunos años? Mira, yo lo veo como una organización que ha podido ofrecer recursos a familias y a comunidades que han mejorado la vida de los bebés, niños, jóvenes con discapacidad visual, y por otro lado lo veo como un gran detonador de
de desarrolladores tecnológicos, de niños involucrados en la robótica. Lo veo como una organización muy viva, creciendo orgánicamente y con mucha gente interesada, más allá de quienes hemos estado en Ilumina hoy, con muchas más personas interesadas, jóvenes como tú, que tú llegaste a Ilumina, participaste en un concurso, ganaste por la voz espectacular que tienes. Gracias. Y aquí estás sumando en favor del colectivo, también desarrollando habilidades, conociendo, ¿no?, de tantos temas que te toca entrevistar a personas de todos los ámbitos. Entonces, eso es como yo veo una organización que ha crecido orgánicamente y que sigue transformando la vida de la comunidad y del sector de las personas con discapacidad visual. Pues sin más palabras, de antemano también gracias por lo que me toca y por lo que he podido aportar en el crecimiento y en el desarrollo de Ilumina. María Estela, de nueva cuenta, muchísimas gracias por participar el día de hoy con nosotros en esta entrevista. Felicidades también a quienes forman parte de la Fundación Villar Díaz por este 60 aniversario. Muchas gracias. Y sí, estamos de manteles largos. Hoy entramos a la tercera edad. 60 años de la Fundación Villar Díaz. De nueva cuenta, muchísimas felicidades. Amigos podescuchas, cedemos los micrófonos a nuestra compañera Ani Salgado para la despedida de este podcast. Sin más por el momento, nos encontramos en la próxima ocasión. María Estela, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carlos. Amigo podescucha, espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast Ilumina. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Ya sabes que nos puedes contactar a través del correo podcast@ilumina.mx, donde recibimos tus sugerencias, comentarios y propuestas. Quiero agradecer a la maestra Estela Medina por su participación en la entrevista, a Saúl por su sección Inglés para la Vida Real y a mis compañeros locutores Carlos Delgado, Israel García, así como nuestro productor y operador técnico Néstor Castro. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigos y familiares. Te invito a que nos acompañes la siguiente semana. Me despido de todos ustedes, amigos. Mi nombre es Ani Salgado. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te recordamos que puedes consultar y descargar todos los episodios desde nuestro sitio web www.ilumina.mx. Mantente conectado y síguenos en nuestro canal de YouTube Ilumina Edi o búscanos en Facebook como Ilumina Ceguera y Baja Visión. También envíanos tus comentarios al correo podcast@ilumina.mx. ¡Hasta pronto!